Bueno, bueno, como último punto, quería también hablar un poco de la desafección política. Más allá de ciclos electorales y virajes de la política, bueno, pues por supuesto resulta esencial lograr acuerdos imprescindibles para ciertos asuntos. Mm, ¿Cómo seréis capaces de ceder con otros partidos y lograr acuerdos imprescindibles, pese a la tensión política que existe actualmente y bueno, que hemos visto además estos últimos días evidente, ¿no? ¿Cuál es el límite máximo que permitiríais? Es un poco difícil. Silencio, perdona. Eh, Mirad, con la palabra resignación es algo con lo que hay que combatir. No puede haber, o sea, se entiende que la juventud esté resignada, se entiende las dificultades y que estemos cansados de la confrontación, las divisiones constantes, los insultos, las descalificaciones, que se hable tanto y que se haga tan poco por parte de algunos partidos. Y en ese sentido, yo diría que la juventud tenemos que escribir una nueva etapa. Mirad, en la Comunidad de Madrid llevamos 26 años de gobiernos que no piensan en los problemas que tiene la gente joven y de recortes en la Comunidad de Madrid. La mayoría de nosotros no ha vivido un gobierno que no sea de corrupción en la Comunidad de Madrid. Entonces, en ese sentido, en todas las dificultades que tiene la gente joven, en todos los problemas que tenemos las personas jóvenes con nuestras dificultades, no nos podemos resignar. La juventud debe ser el cambio. La juventud debe decidir qué puede pasar o cómo debe ser la sociedad, ya no este 4 de mayo, sino en el día a día. O sea, yo animo a que la juventud participe más allá de lo que sea una campaña electoral o una votación, que se involucre como vosotros hacéis en la asociación de Talento para el Futuro o como muchas otras entidades. La generación joven que venimos debemos empujar continuamente a los partidos, a los representantes, a la sociedad civil, a nuestras familias, a nuestros compañeros, para hacer avanzar a la sociedad. Es la base del progreso. Nosotros nos tenemos que mojar en decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y nos tenemos que equivocar. Yo reivindico que nos podamos equivocar, porque si nos equivocamos es que estamos haciendo algo. Y si estamos haciendo algo y encima lo estamos haciendo con pasión y lo estamos haciendo conjuntamente con pasión, yo lo reivindico. Y eso es el fin de la resignación. Y es algo fundamental, y perdona este speech, Martín, pero es que me parece fundamental que haya mucha gente joven, sobre todo porque estoy cansado de oír que la gente joven no se involucra. Es mentira. La mayoría de la gente joven se quiere involucrar y lo que hay que garantizar son espacios para que se involucren y que se les escuche y que puedan participar y que la gente vea que participando consigue cambiar cosas. Yo lo he intentado estos 2 años de parlamentario en la Asamblea de Madrid y quiero seguir intentando los 2 próximos años en la Asamblea de Madrid. Entonces, lo que debemos conseguir es animar a la gente a que vaya a votar, animar a la gente a que se involucre, que pelee por lo que quiera, por el deporte, por los animales, por el feminismo, por el medio ambiente, por... Hay mil razones que son justas por las que cambiar la vida de la gente. Y en esas mil razones os pido que encontréis una, para que merezca la pena toda la pelea, todo el cambio y todo lo que hacemos entre mucha gente joven para hacer la vida un poco mejor a las personas. Entonces, en ese sentido, de verdad, también agradeceros que organicéis este tipo de charlas y que estéis comprometidos y a otras entidades que nos puedan estar escuchando, pues también agradecer su participación y su incansable labor, que yo también he estado en el tejido asociativo y sé muchas veces lo frustrante que es insistir y que cuesten los cambios, pero la cadena de progreso acaba llegando. Genial, fenomenal. Muchas gracias, Javier. Bueno, dado que todavía, dado que todavía no hemos llegado al tiempo, voy a hacerte una pregunta más y después te hago otra pregunta final, ¿de Perfecto. acuerdo? Así que voy a recuperar alguna de las preguntas que teníamos aquí guardadas. Y entre ellas, bueno, pues mira, te quería preguntar un poco en este tema de desafección política en cuanto a las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en la primera fuente de información y también de desinformación para la ciudadanía. ¿Qué mecanismos estáis poniendo vosotros en marcha para mejorar la gestión de las redes sociales
y de vuestros partidos y de vuestras propias cuentas. ¿Qué estrategias seguís? O si quieres puedes también a lo mejor hablar un poco en tu caso particular. Bueno, yo una cosa clave que quiero decir de las redes sociales: no insultar, no descalificar, no ir a lo personal. Es algo básico, es algo de sociedad, es algo de lo común. Todos seres, en plan, todos somos humanos y todos tenemos una vida y amistades y familia, independientemente de la ideología que tenga cada uno. Yo ya lo he comentado alguna vez, yo no tengo enemigos en la política. Mis enemigos son la pobreza, la desigualdad, las injusticias, y eso es lo que quiero y lucho para acabar con ello. Y es ahí donde nos debemos centrar. No nos confundamos, que no nos confundan tampoco. Y respecto a las redes, yo, por ejemplo, en el caso más concreto, intento hacerlas más participativas, incluso accesibles. Yo, como político, me puse un objetivo, y es en ese no nos representan, o en esa desafección que hablábamos antes, resignación de todos los políticos son iguales y tal. Yo intento acercar la política a la juventud, incluso explicando cómo funciona el Parlamento. Si me seguís en Instagram, y no por hacer spoiler aquí ni mucho menos de mis cuentas, pero destacaría algunos vídeos, pues por ejemplo, de cómo funciona un debate del Estado de la región, o cómo es la asamblea por dentro con un video tour, o cómo se hace una proposición no de ley. Todo eso, si se hace participativo y se lo enseñas a la gente lo agradece mucho, independientemente de su ideología. Y también intento mucho que el discurso no los construya yo, sino construirlo a través de entidades y construirlo a través de la participación, por ejemplo, en Instagram. Hubo incluso una intervención entera de 3 minutos que fueron frases copiadas del Instagram, en la que me fue dando la gente feedback sobre un tema, y quería dar voz. Al final eres un representante, ¿no? Y muchas veces dices lo que crees que representas, pero también es bueno que de vez en cuando digamos lo que la gente quiere que le represente. Y eso es lo que he intentado hacer también con las redes sociales, ¿no? Esa forma también participativa, y luego pues intentar ir a todo, aunque luego humanamente uno pues llega hasta donde llega, pero también creo que cuesta mucho que la gente te haga caso cuando estás organizando eventos y tal. Y bueno, aunque lo vean 5 personas o que le importa a 5 personas, creo que es alguien que esté dedicando su tiempo de ocio, su tiempo de vida, por intentar acercar a la gente acción política o valores o principios o reivindicaciones, pues tienes que intentar apoyarlo. Y eso es lo que he intentado hacer estos 2 años con las redes sociales. Muchas gracias. Hablando de pedir ayuda, pero ahora cambiando obviamente de tercio, te quería preguntar acerca de la desafección política. Obviamente, a día de hoy, más allá de lo que es todas las campañas electorales y todos los virajes que pueden tener unos y otros partidos hacia ciertas posiciones un tanto más extremistas, perdón, te quería preguntar, la mayoría de las comunidades autónomas en sus gobiernos autonómicos tienen que llegar a acuerdos con diferentes partidos que no necesariamente sean de sus mismos ideales políticos para poder lograr sacar adelante ciertas medidas. ¿Cómo seríais vosotros capaces de poder ceder con otros partidos, obviamente que no compartáis esa misma visión política, para poder llegar a acuerdos que puedan ser imprescindibles o necesarios para la comunidad autónoma, pese a que hay un cierto clima de tensión política muy extendido en España? Y, por supuesto, ¿hasta qué límites seríais capaces de llegar vosotros en esas medidas? Bueno, yo creo que muchas veces es cierto, y es culpa nuestra, desde luego, de los políticos. Se habla de los acuerdos de investidura, ¿no? Pues para ser presidente, en este caso, de una comunidad autónoma, y luego parece que no existe nada más, ¿no? Parece que no se votan proposiciones de ley o proposiciones no de ley. En los ayuntamientos parece que no se votan mociones, ¿no? O que no se votan expedientes ordinarios de un pleno, ¿no? Como pueden ser modificaciones presupuestarias, comodificaciones de gasto, etcétera. Y parece que no existe nada más. Pues claro que existe, y claro que se llegan a acuerdos, y normalmente se llegan a acuerdos con partidos políticos que están totalmente en las antípodas ideológicas de, por ejemplo, nuestro partido, ¿no? Nosotros en el ayuntamiento, cuando hemos visto que es una moción que viene bien para el conjunto de Fuenlabrada y es de Podemos, pues la votamos a favor. Quiero decir, más allá de siglas, tú tienes que analizar el contenido de lo que te presentan, ¿no? Si es una PNL o si es una proposición de ley
o si es una moción que consideras que tiene puntos interesantes para el conjunto de la ciudadanía, ¿qué más da si la propone Vox, Podemos, si la propone Ciudadanos, si la propone el Partido Socialista, que al final se van a beneficiar de esa propuesta todos los madrileños en este caso, o en mi caso en una moción del ayuntamiento, todos los fuenlabreños, ¿no? Y yo creo que eso es algo que nos olvida contar, que muchas veces coincidimos en el voto y coinciden en el voto partidos tan distantes como Podemos y Vox, por ejemplo, ¿no? Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Parece que solo se habla de esos pactos de investidura, de los acuerdos programáticos a los que se llevan y luego ya no existe más legislatura más allá de esos acuerdos y la realidad parlamentaria o la realidad municipal es totalmente diferente, ¿no? Y os sorprenderíais si luego veis el diario de sesiones o las actas de los plenos, os sorprenderíais de la cantidad de acuerdos a los que se llega, ¿no? Y eso es algo que debemos transmitir a la sociedad, ¿no? Que es cierto que no somos partidos idénticos, ninguno de los que nos presentamos a las elecciones, ¿no? Pero muchas veces llegamos a acuerdos y eso no hay problema en decirlo y llegamos a acuerdos con partidos de todo el arco parlamentario, poniendo siempre por delante a los madrileños con respecto a qué serían las líneas para llegar a esos acuerdos. Pues siempre, uno, que favorezca el interés general, y creo que eso tiene que ser fundamental, ¿no? Que favorezca el interés general, más allá de si te favorece a ti, si favorece a tus electores, ¿no? Yo creo que cuando uno se presenta a unas elecciones, se presenta para gobernar para absolutamente todos, para los que te votan y para los que no te votan también. Si no, no te presentes, porque para eso te quedas a nivel interno en tu partido y ya está, pero no te presentes para gobernar al conjunto de los madrileños. Y luego, ya esto es percepción personal y sobre todo de mi partido, que tenga unos principios básicos enfocados siempre al respeto de la libertad, ¿no? Seguramente si Unidas Podemos o si el Partido Socialista nos propone una propuesta para subir impuestos, pues hombre, ahí hay unas diferencias insalvables enormes porque son son proyectos totalmente diferentes, ¿no? Pero todos aquellos partidos que nos propongan una serie de medidas enfocadas a el respeto de la libertad que hay hoy en día en la Comunidad de Madrid, ya sea libertad individual, como poder elegir el colegio en el que quieres estudiar, el médico que quieres que te trate, el hospital al que tú quieres acudir, favorecer medidas para que podáis emprender, para que sea mucho más fácil el crear una empresa en Madrid, medidas para que haya más vivienda, para que no haya políticos decidiendo por la vida de los ciudadanos, pues ahí seguramente nos vayamos a encontrar y esas deben ser nuestras líneas, ¿no? Siempre con perspectiva y con pensamiento de la libertad por delante y en beneficio del interés general. Muchas gracias. Ahora mencionabas el tema de la juventud. Estamos viendo ahora que los discursos de muchos partidos políticos se hacen, ¿no? En discursos muy estridentes, más de desunir que para unir, ¿no? ¿Qué propones o desde Ciudadanos qué proponéis para aumentar una movilización política y sobre todo una movilización política hacia los jóvenes? Bueno, nosotros, aparte, mañana vamos a tener un acto con todos los jóvenes de nuestro partido, a los cuales os invito a todos aquellos que os queráis unir. Creo que los jóvenes son el futuro y creo que los jóvenes somos el presente. O sea, esto es una realidad, esto es una cosa que es así. Nosotros, por suerte, ya nos hemos criado en democracia, no sabemos lo que es vivir una posguerra, todos los jóvenes hemos nacido con unos derechos que muchos de ellos, aunque nosotros hayamos conquistado muchos de los derechos fundamentales, ya nos han venido dados y creo que nosotros sí que tenemos una tarea muy importante, que es conservar esos derechos. No podemos entrar en el marco guerra civilista ni en el marco de extrema derecha o extrema izquierda, porque lo que los moderados tenemos que hacer es garantizar que ya no solo nosotros, sino que nuestros hijos puedan seguir disfrutando de los mismos derechos que nosotros hemos tenido y con los cuales nos hemos educado. Una libertad de prensa, una libertad de poder decir lo que quieras, una libertad de poder acostarte con quien quieras, dormir con quien quieras, salir con quien quieras, no tener esa sensación de no poder hacer determinadas cosas porque hay un régimen que te lo impide, tanto de un lado como de otro. Yo creo que nosotros somos, de verdad, esta generación
somos una clave para poder garantizar todas esas libertades, para poder garantizar todos esos derechos y también todas esas obligaciones que conllevan los derechos. Y nosotros lo que estamos haciendo es llamar a la moderación y llamar a la sensatez. Edmundo Val ayer hizo un escrito, hizo un manifiesto para que firmasen el resto de partidos, diciendo y llamando a esa calma, llamando a esa moderación y llamando a esa sensatez. Creo que los jóvenes aquí tenemos mucho que decir. Creo que Madrid, de verdad, es una región en la que los jóvenes, muchos jóvenes que no son radicales, os sentís representado por un partido de centro como es Ciudadanos. Y de verdad, tenéis vuestro partido y tenéis vuestra casa en Ciudadanos, aquellos que pensáis que de la moderación se hace virtud y que del llegar a entendimientos y acuerdos salen siempre las mejores soluciones. Ajá, ahora comentaba hace unos momentos este escrito que hizo Edmundo Val, vuestro candidato, bueno, para favorecer la moderación y la calma. Las redes sociales se han convertido para los jóvenes, ya no solo para los jóvenes, sino también para el resto de la ciudadanía, pero sobre todo para los jóvenes, la primera fuente de información, pero también de desinformación. Desde Ciudadanos y también hacia tu persona, ¿qué mecanismos estáis llevando a cabo o tenéis previsto a poner en marcha para mejorar o para hacer una mayor visibilización de las redes sociales? Yo creo que las redes sociales ahora mismo se han convertido en una manera casi hasta de vivir. Yo creo que todos estamos conectados 24 horas a un móvil, muchas veces desgraciadamente, pero estamos todos hiperconectados, de tal manera que siempre tenemos Twitter, Instagram, tenemos Facebook, tenemos todas las redes sociales a nuestra disposición y eso es un arma de doble filo porque nos sirve para comunicarnos, pero un exceso de información muchas veces también lo que hace es que nos lleguen noticias que tampoco son ni ciertas y que se han creado, lo vimos con Cambridge Analytica, no es nada nuevo que os esté contando, que se han creado incluso para poder marcar nuestra tendencia en muchas otras cosas. Lo que tenemos que hacer es trabajar en que los jóvenes podamos tener estas herramientas que son absolutamente buenas para todo, pero también tengamos esa conciencia y esa manera intelectual de ver el mundo, de ser capaces de discernir cuándo nos están diciendo la verdad y cuándo no nos están diciendo esa verdad. Yo creo que basar en la educación como uno de los pilares fundamentales, el desarrollo de nosotros, el desarrollo de los jóvenes, es lo que mejor nos puede garantizar que en el futuro, bien sean las redes sociales o bien sean nuevos mecanismos, que estoy convencido que van a salir. Quizá de aquí a 15 o 20 años no estemos hablando de las redes sociales, como no se hacía hace 20 años en el mundo, y veamos otras formas y otras fuentes de información absolutamente distintas. Pero lo mejor siempre es la educación. Es cierto que la tecnología no es el futuro, es ya el presente, o sea, estamos todos enganchados, nos ha aumentado la conectividad. Afortunadamente, y durante esta pandemia hemos visto como gracias a las redes sociales y a la tecnología hemos podido conectarnos pues, con nuestros padres y con nuestros amigos y hemos hecho quedadas, incluso encuentros a través de las redes sociales, pero es fundamental la educación, insisto en esto, es fundamental que nosotros tengamos un sentido crítico y una capacidad crítica para realmente no creernos todo lo que nos cuentan siempre, para poder analizar y para poder ver lo que de verdad nos interesa, dónde está la moderación, dónde está la sensatez y cuándo estamos siendo sometidos a demasiado exceso de información para manipularnos, si me permitís la palabra, y dirigirnos hacia un lado o hacia otro. Creo que ahí tenemos que legislar, creo que de verdad tenemos que hacer un uso racional de las redes sociales y sobre todo hacia los más jóvenes, porque los jóvenes, no quizá tanto ya en la etapa universitaria o postuniversitaria, pero sí quizá nuestros primeros adolescentes a veces se ven sometidos, y lo hemos visto, esos casos horribles de bullying que pasan a través de las redes sociales. Yo creo que todo eso lo tenemos que atajar, tenemos que ser muy tajantes con eso y no podemos convertir las redes sociales en escarnio muchas veces público. Entonces, como resumen, buena manera de comunicarnos, son herramientas potentísimas, pero hacerlo siempre con cabeza, y para eso necesitamos una sociedad educada en valores y una sociedad donde la educación prime por encima de todas las cosas. Muy bien, pues. Muy bien, pues después de hablar de todos estos problemas, creo que no es raro imaginarse que estamos viendo que los jóvenes a veces están un poco desesperanzados, ¿no? con la política y con la sociedad en la que vivimos, y esto lleva a una desafección política enorme en esta generación, en la sociedad. Entonces nos gustaría saber cómo Más Madrid va a
a solucionar esto. Y sobre todo, más allá de ciclos electorales y virajes de la política, resulta esencial para poder solucionar esta desafección, lograr acuerdos imprescindibles para ciertos asuntos entre todos los partidos políticos, lo cual ahora mismo obviamente es difícil por la polarización que hay en la sociedad. ¿Cómo sería capaz Más Madrid de ceder con otros partidos y lograr acuerdos imprescindibles pese a la tensión política que estamos viviendo ahora mismo? ¿Y cuál es el límite máximo que permitiríais en estos acuerdos? Vale, yo creo que para empezar los partidos y la gente que estamos en política tenemos que hacer bueno, un poco de pensar que si hay desafección política y si los jóvenes no votan y si hay tanta abstención, es gran parte por culpa nuestra, y que la tensión política no ayuda a que la gente se anime y vote. Nosotros en esta campaña hemos intentado todo el rato, a pesar de todo lo que está pasando, seguir hablando de propuestas, porque a la gente, más allá de decirle que hay que ir a votar, hay que plantearle por qué te tiene que votar a ti y no votar al de al lado, qué le estás ofreciendo. Y creo que ser capaces como de dibujar un futuro a medio plazo para la gente es muy importante, y ver, ya no solo en campaña electoral, sino ver que en el día a día las cosas que hacemos en los ayuntamientos, en las asambleas regionales, desde el gobierno, son útiles para el día a día, y enseñarle a la gente que de verdad el trabajo que hacemos es útil, hará que haya menos desafección política y que vean que de verdad lo que estamos haciendo importa. Me preguntas por acuerdos y por pactos. Nosotros lo llevamos diciendo toda la campaña y lo llevamos 2 años diciendo. Estamos dispuestos a pactar con todas aquellas fuerzas políticas que quieran el progreso para la Comunidad de Madrid y todas aquellas formaciones políticas que quieran sacar a la indecencia de la Puerta del Sol y que no estén dispuestos a que la señora Monasterio sea la próxima consejera de Educación. Y ahí creo que el poner líneas rojas no ha ayudado jamás en ninguna negociación política a que las cosas funcionen. Nosotras ya en 2019 le tendimos incluso la mano a Ciudadanos para que pudiéramos hacer un gobierno de progreso en la Comunidad de Madrid que sacara la corrupción y sacara la desvergüenza de la Puerta del Sol, y ellos volvieron a elegir a la señora Ayuso, y parece que estas elecciones van a volver a elegir a la señora Ayuso. Yo creo que hay que animar a la gente a salir a votar el día 4 de mayo porque nos estamos jugando mucho, y que una vez que tengamos los resultados electorales, nosotras estamos dispuestas a sentarnos con todas aquellas fuerzas políticas que estén dispuestos a cerrarle el paso a la ultraderecha y que quieran sacar a la corrupción y a la desvergüenza de la Puerta del Sol. Pero eso habrá que verlo sobre todo después del día 4 de mayo. Estar vinculado a la salud mental también tiene que ser gratuito y público. Vale, de las últimas preguntas ya. Vemos como, desafortunadamente cada día más aumenta la desafección política en general, pero de los jóvenes en particular con respecto a la participación. Tiene también mucho que ver con que, el lenguaje, digamos, político es cada vez más tenso, más agresivo. Y entonces, al margen de estos ciclos electorales y de las campañas, ¿hasta qué punto seríais capaces de ceder con otros partidos para llegar a grandes acuerdos de carácter transversal y que sobre todo tuvieran una duración a largo plazo? Y si tenéis líneas rojas en el caso de... Me parece un debate interesantísimo. Y además siempre se plantea, ¿tenéis que llegar a acuerdos o no? No, o sea, creo que precisamente la democracia se fundamenta en la convivencia de concepciones del mundo radicalmente distintas. Entonces, yo he sido portavoz de educación en los últimos años en la Asamblea de Madrid. Todo el mundo hablaba de qué bueno sería que hubiera un pacto educativo. Y yo siempre decía, pues depende de lo que diga el pacto educativo. Pues un pacto educativo es horrible. Entonces, por ejemplo, si desde nuestro punto de vista, por hablar en materia educativa, implica que pactar implica que vamos a seguir siendo la comunidad autónoma que tenga menos inversión en función de su riqueza en educación, pues no vamos a pactar. Así de claro. Yo creo que a veces
digamos, se magnifica el pacto o se le da pues, un carácter cuasi mágico, ¿no? Mire usted, aquí hay distintas propuestas, aquí hay distintos modelos. Las elecciones del 4 de mayo, más allá de alaracas y ruido, van de lo siguiente. Apostamos por un sector público fuerte en la Comunidad de Madrid, que sea capaz de, ante la situación de crisis que vivimos, proteger a los madrileños, que lo están pasando mal, o apostamos por un modelo que dice, no vamos a tener un sector público muy chiquitito, que es el que tenemos, el más pequeño en función de la riqueza de todas las comunidades autónomas, y cada uno que se busque la vida como pueda. Y porque eso implica libertad de caerte a un agujero, pero libertad. Y de eso se discute. Y claro, entre esos dos modelos, desde mi punto de vista, es que hay poco acuerdo posible. Lo que tienen que plantear es los ciudadanos en base a esto, no a que es que se llevan muy mal o discuten, tal. Evidentemente, la actividad política está muy denigrada. Pero yo creo que tiene que ver con el estilo de la política y tiene que ver con que por lo menos, porque ya en 2011, cuando ocurrió el 15M, ya se puso de manifiesto que España necesitaba una reforma institucional muy profunda, que fomentara la participación, que mejorara la transparencia. Esa reforma sigue pendiente. Y hasta que no haya esa reforma, yo creo que la desafección va a seguir. Y no tiene tanto que ver con la posibilidad o imposibilidad de hacer pactos. Es que, y estoy yo seguro que a un partido de la derecha dicen, hombre, yo con estos que lo que quieren es poner un impuesto para millonarios para tener más financiación para los servicios públicos, pues no puedo pactar. Y lo entiendo que no pacten, porque defienden lo contrario. Entonces, hay veces que es que no se puede pactar porque defendemos modelos distintos. Que la gente vote y la gente es al final quien tiene la última palabra.